pues iniciamos haciendo una breve oración para iniciar. Precioso Dios, te damos tantas gracias, Dios, porque nos estás convidando una vez más a escuchar tu palabra, Señor, que es lo que nos une a ti, Padre. Cristo mismo, el Verbo, Señor, en nuestros corazones, lo necesitamos tanto para llenarnos de tu amor, de tu esperanza, de tu ánimo, tu sabiduría. Enséñanos, Señor, con tu maravillosa palabra, Señor, a caminar en fe por este nuevo reino al que nos has llamado. Te damos tantas gracias, Señor, y pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Listo, mis queridas, pues vamos a empezar. Miren, hemos visto muchísimas veces sobre el pecado, ¿no? Y ya sabemos, si yo les pregunto, ¿qué es el pecado? ¿Qué me van a decir? ¿Qué es el pecado? Estar separados de Dios. Separados de Dios, no creer, ¿verdad? No creer a la palabra. Si tú ves, si ustedes ven en Génesis 3, en el título dice la desobediencia del hombre. Habla de cómo fue la desobediencia del hombre. Entonces las personas piensan, pecado es desobedecer, pero eso confunde, pero es mucho antes que eso. Les doy un ejemplo. Imagínate que el hijo de ustedes está chico, tiene 9 años y le dices, mijito, no te salgas afuera. No, está haciendo mucho frío, andas mal de los bronquios. No vayas a salir, menos sin chamarra, ¿no? Pero andas muy apurada y te vas. Y de pronto se te olvidó, no me traje la portamoneda. Te regresas a los 10 minutos. Cuando regresas, ves al chamaco afuera, brincando en el lodo con la manguera, en el friazo sin chamarra. Te ven y sale corriendo y entras y se metió a su cuarto. Ni cenó con tal de que no le dijeras nada, ¿no? Al otro día, tú no dices nada. Al otro día, oyes un lloriqueo y vas y abres y dices, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y te dice, me duele mucho la garganta, me duele. Díganme si no, una madre sabia le diría, mi amor, me duele tanto que te duela la garganta. Me duele tanto que vas a estar aquí enfadado en el día, no puedes ir a la escuela así. Me duele tanto que quizás te tengan que inyectar. Me duele que te vas a perder clases. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele, mi amor? Lo que más me duele es que no confías en mí, en tu madre. Ese es el verdadero pecado. Nosotros le llamamos pecado a te saliste, abriste la puerta y te saliste, jugaste con la manguera, andabas en el frío, no traías chamarra. O sea, nosotros le llamamos pecado a lo que vemos, a robar, a matar, a mentir, a desobedecer, a lo externo. Pero todo eso, ¿de dónde viene? Si hubieras creído, si hubieras confiado en mí, no, si hubiera dicho al niño, yo no entiendo bien lo que son los bronquios, pero si mi mamá me dijo, siempre anda mi mamá preocupada por mí, quiere lo mejor para mí, no me voy a salir. Ante los hombres, ¿cuál fue el pecado? Desobedecer, agarrar la manguera. Pero ante Dios, ¿cuál fue el pecado? Ante la mamá, ¿cuál fue? Mi hijo no confía en mí, no confía. Confiar en la Ajá, palabra. exacto. Ese es el verdadero de fondo. Por eso muchas personas a veces toman a mal, ¿no? Que dicen, nosotros decimos, no se trata tanto de pedir perdón. Perdón por haber agarrado la manguera, perdón por haberme salido, perdón, así no la vamos a pagar. Pero todo ya está perdonado, ya eres hijo. Sí hay una disculpa, sí hay un me duele, pero lo que realmente el padre quiere es, mamá, tú tenías razón, lo decías por mi bien. Mira, ya llevo 3 días ahí inyectándome. Lo que el papá quiere es que el niño cambie el corazón.
y confíe. ¿No es cierto? Eso es lo que el papá quiere, que cambie su corazón y que ahora confíe en él, en ella. Eso es lo que le interesa al padre, a la madre. Entonces, en este mundo, todos nacemos pecadores, todos nacemos perdidos, todos nacemos separados de Dios. Todos nacemos, no, el problema no es el pecado que cometemos, porque el pecador nomás puede pecar. El problema es que somos. Es un problema del ser, no del hacer. No sé si esto tenga sentido. Es un problema del ser. Entonces, el ser humano nace pecador. ¿Cómo? ¿Cuál es la manera para quitar el pecado? La otra vez platicando con una amiga muy linda, una amiga muy querida, ¿no? Y yo le preguntaba esto y le decía, amiga, ¿de qué manera se quita el pecado? Entonces me decía las 1000 maneras que dicen las religiones. Pues haciendo actos de contrición, haciendo actos de caridad, haciendo buenas obras, portándote bien, cumpliendo los mandamientos, orando, haciendo ofrendas. Y le dije, todo eso está bien, pero no se quita así el pecado. El pecado se quita con la muerte, derramando su sangre, entregando su vida. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Mucha gente no lo aprecia. Mucha gente piensa, pues a mí no me perdonó tanto, tal vez al Chapo Guzmán le perdone muchas cosas, pero a mí, yo me porto bien, yo soy una buena persona. No tenemos conciencia de todo lo que nos perdona Dios. Es el problema con el pecado que nacimos, con la maldad que traemos. Es una maldad intrínseca en el hombre. A veces yo no quiero, pero veo algo y, ay, qué bonita blusa, yo la quiero. Sale la codicia en mí. No, no, yo no quiero tener codicia, pero al ver una blusa linda, me doy cuenta que ahí está, la muestra. Entonces Adán y Eva, Dios tristemente, pero Dios dice, los sacó del Edén. ¿Por qué? Porque siendo pecadores, teniendo un espíritu maligno dominándoles, no podían ya convivir con ellos. Pero el Señor Jesucristo viene a limpiar, a sanar, viene a hacer una obra maravillosa, grandiosa. El otro día otra amiga me decía, yo creo que entre ustedes dicen nomás para que soy santo, nomás para no tener problemas, pero no lo creen. Y le dije, si tú piensas eso, tú no eres salvo, tú no has tenido un nuevo nacimiento. Si tú piensas así, eres pecadora y tu destino es la maldad y es el infierno. Entonces, ¿por qué insisto en estos temas? Para que no sea así nada más de decirlo, es saber que el Señor Jesucristo hizo esta obra maravillosa en nosotros. Ahora, les voy a hacer unas cuantas preguntas, aunque tengan cerrada la cámara, pero me contestan, ok, y abren el micrófono. ¿Sale? Cuando el Sale. Señor Jesucristo nos permite entender, no hay otra manera, no hay otra manera en la que yo me pueda unir a Dios, más que siendo santo. Dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. La gente trata de cumplir la ley para adquirir esta santidad. No hay nadie que lo haya logrado, nadie. Entonces, ¿quién nos la regala? ¿Quién nos regala esta limpieza, esta santidad? ¿Quién nos lo regala? Dios, ¿Cómo, Vero? porque él ya nos hizo santos. ¿Cómo? Con su muerte, ¿cierto? Sí, porque él Él pagó por nosotros. pagó para que tú no pagaras, ¿no? Entonces, fíjense, aquí empieza el tema, ¿eh? Todo esto era la introducción para empezar el tema. El que nada más nace una vez,
Todos nosotros nacimos una vez de una mujer, ¿no? De nuestra madre. El que nada más nace una vez va a morir dos veces. Va a morir su carne en una ocasión, en algún momento, y su espíritu va a continuar muerto. ¿Por qué? Separado de Dios. El pecador está separado de Dios. El que nace una vez muere dos veces. Pero el que nace dos veces, o sea, nace de madre, pero después tiene el conocimiento y comprende, Jesucristo me ha amado. Dios dio a su Hijo en propiciación, o sea, en ayuda mía, para limpiarme, sanarme, liberarme y darme esta santidad con la que me puedo unir a Él. Se nace de nuevo por la fe, por la palabra, dice la Biblia, por el agua y el espíritu. El espíritu es el que convence. Hay muchos tienen el conocimiento, pero no reciben este corazón de Dios. Recibe esta persona la santificación, el perdón eterno. Entonces esa persona nace dos veces. Nació de madre y nació de espíritu. Ahora es hijo de Dios, porque Dios es espíritu. El pecador no es hijo de Dios. Pero entonces la persona que nace dos veces nada más va a morir una. Va a morir su carne, mas no su espíritu. Entonces las personas que hemos tenido esta gracia de nacer dos veces, nacer de mujer y nacer de espíritu, en realidad tenemos en nosotros dos naturalezas. La de la carne. La de la carne que ¿qué quiere? La carne ¿qué quiere? Es pregunta, ¿qué creen que quiere? La carne, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le pide a Dios? ¿Qué es lo único que busca? Las cosas del mundo. Exacto. A mí me interesa la comodidad. A mí me interesa tener para ser más grande, más importante, tener una vida más agradable, no tener problemas, las cosas de este mundo. Pero al que nació de nuevo, por el Espíritu, por esa nueva naturaleza, porque el Espíritu Santo ya habita en él, le interesa las cosas de Dios. Por eso es que el natural, dice la Escritura, para el que no ha nacido de nuevo, las cosas de Dios son locura y no las puede entender. Por eso es que chocan y dicen, qué fanática, qué loca, porque no pueden entender, porque no han nacido de nuevo, no han disfrutado este manjar que es la palabra de Dios. Entonces hay dos naturalezas y nosotras tenemos que estar listas para saber cuándo habla una naturaleza y cuándo es la otra. Ay, esto estoy siendo guiada por mi naturaleza anterior, por el viejo hombre, le dice la palabra. Entonces, ahí es donde viene el arrepentimiento. Desecho mi pensamiento y voy tras la voluntad de Dios. Voy tras lo que Dios anhela en mi vida. Entonces, después de que el hombre cae, Adán, aunque Dios los cubrió de pieles, que es un símbolo de que Dios les dio la salvación. Imagínense a Adán. Adán en su vida había visto que mataran un cordero. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios para poderles poner pieles, para cubrirlos, para cubrir su desnudez? Taparlos con hojas de... Ellos, pero se taparon con hojas, ellos mismos. Esa es la justicia humana. Yo soy buena, bonita, yo soy linda, yo me tapo, son mis hojas de higuera, es la justicia del hombre. Con eso se cubría, pero Dios, ¿con qué los cubrió? Con piel de cordero, con un saquito de cordero. Para poderte cubrir con un saco de cordero, ¿qué tuvo que hacer Dios? Matar corderos. Matar el animal. Yo pienso que Adán y Eva se impactaron, nunca habían visto a un animal morir. Es muy feo cuando está un animal muriendo.
cuando se está asfixiando, que se está ahogando porque lo acaban de degollar y su sangre está saliendo. Y luego el cordero ya empieza a morir y corre la sangre. Es muy impactante ver esa escena. Pero ahí ellos se dieron cuenta, eso cuesta mi perdón, una sangre de un inocente. Apreciaron esas pieles. Pero sus descendientes, pues aún nacían en este pecado. Ya era cada quien individualmente, era el acercamiento a Dios. Caín y Abel, ahí vemos cómo Dios le dice, eso es lo que Dios le dice a todos los hombres, le dice, Caín está molesto porque Dios no ve bien su ofrenda. En cambio, vio bien la ofrenda de Abel, que era el cordero. Pero la de Caín no la vio bien y Caín se molestó con Dios. ¿Por qué no ves bien mi ofrenda? ¿Por qué? Entonces, Dios le dijo, si haces bien, serás enaltecido. Si no haces bien, el pecado está a la puerta. Dios le estaba diciendo a los que no han nacido de nuevo, viven bajo la ciencia del bien y el mal. Si haces bien, te vas a enaltecer. Yo soy muy bueno. Mira lo que le doy a Dios. Mira las ofrendas tan bonitas que le doy a Dios. Te vas a enaltecer. Y si haces mal, el pecado está a la puerta con sus consecuencias. Después, Dios le da el espíritu, le pone una marca a Caín, pero aún así Caín se mantiene apartado. Luego vemos hubo gigantes en la tierra, no sé si se acuerdan, dice que las hijas de los hombres, los hijos de Dios se juntaban con las hijas de los hombres, o sea, se unían pueblos, el pueblo que era de Dios con pueblos que no eran, tenían mucha sabiduría por la parte espiritual, pero eran varones de renombre, pero eran, pues ante Dios eran personas totalmente fuera de la fe. Entonces, estos, empezamos a ver cómo dice, Caín tuvo descendientes y dice que sus descendientes, uno tuvo no sé cuántas mujeres. O sea, vemos cómo la humanidad ya está cayendo, ¿no? Si se van a leer, si tienen su Biblia ahí, en Génesis 5, en el verso 3, ¿alguien lo puede leer, de favor? Déjame buscarlo luego. Ajá, Génesis 5, el verso 3. Aquí habla de los descendientes de Adán. Génesis 3. Génesis 5, 3, ¿no? verso 3. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, o sea, a quien llamó Set. Okay. Después, nada más Hasta 3. ahí, muchas gracias. Fíjense lo que dice aquí. ¿Qué ven interesante en este verso? Vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Cómo dice? ¿Cómo lo engendró? Hay su imagen y semejanza. Ya no era imagen y semejanza de Dios. Ajá. Era imagen de Caín, perdón, sí, Adán. Adán. Ya era con la condición de Adán bajo el pecado. Ya no dice que era bajo imagen de Dios. Y llamó su nombre Set. ¿Se fijan que ahí ya se ve que ya se perdió aquella semejanza de Dios que habla en Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo? Santo, justo, perfecto, inocente, unido a Dios. Aquí ya esa imagen de Adán. Y después de aquí vemos cómo el hombre se corrompe, vemos pecado tras pecado. ¿Por qué? Porque el hombre es a imagen del hombre. O sea, ya no hay unión. El pecado, ahorita creo que Ceci fue la que dijo separado.
El pecado es estar separado. Entonces vemos los hombres separados de Dios. Pero luego, vámonos, Vero, vete una más en Génesis 6. Ajá. En Génesis 6, verso 5, ¿lo puedes leer? Génesis 6, verso 5. 5. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tenían siempre el mal. Fíjense lo que dice aquí. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que sus pensamientos eran de continuo, solamente el mal. Pero no dice, ay, estos hombres robaban, mataban, violaban. No dice nada de eso. Pero dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y todo designio del pensamiento de ellos era de continuo el mal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Cuál era esa gran maldad que Dios veía? ¿Estar alejados de Dios? Exacto, Vero, exacto. La maldad era unas personas muy lindas, muy bellas, pero no tomaban en cuenta a Dios. Ahora en este mundo que estamos ahorita, las personas no toman en cuenta a Dios. Cada quien hace lo que le parece, pero no toman. Esa es la maldad del hombre. Vive por sí mismo, haciendo lo que quieren. No toma en cuenta, será la voluntad de Dios. Esa es la gran maldad. Entonces, como consecuencia, fíjense qué tremendo el siguiente verso. Ahorita, pero leíste Génesis 6:5, donde dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y los pensamientos del hombre de continuo solamente el mal. ¿Y qué dice en el siguiente verso, en el 6? Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Y luego, este está más duro. Dice que le dolió a Dios haber creado al hombre. Está muy fuerte. Y le dolió su corazón, esa separación. ¿No es cierto que lo que más te puede doler a ti es que un hijo no te hable? Que no Uy, le... sí. ¿Y qué dice en el verso 7, Vero? Dijo, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado. Y lo mismo haré con los animales, los reptiles, las aves, pues me pesa haberlos creado. Este es un momento importantísimo en la Biblia porque Dios dice, quitaré al hombre, lo voy a borrar. Ya no hay remedio, todos hacen lo que quieren, no me toman en cuenta. Raeré de la tierra al hombre. Fíjense qué fuerte. Dios no es tan como uno que es una amenaza. A ver, vas a ver lo que voy a hacer. No, aquí es en serio. Raeré de la tierra al hombre. En este momento Dios estaba decidido. Y no, y fíjense que no nomás dice que va a quitar al hombre. Dice, hasta también la bestia, el reptil, las aves del cielo. Y uno puede pensar, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué también a las aves? ¿Por qué a los reptiles? ¿Por qué a las bestias del campo, los animalitos de los bosques, a los peces del mar? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿por qué? Porque alguien lee así por arriba y dice, qué malo Dios. O sea, pues sí, va a raer al hombre, lo va a acabar, pero ¿por qué a los animales? ¿Por qué? A toda la creación. ¿Por qué? Porque se arrepintió de haberlos creado. Pero ¿por qué? ¿Por qué también los animales no hicieron nada? Las aves no hicieron nada. Los, las bestias del campo, los pajaritos, nada. ¿Por qué también a ellos? Porque Ay, ahí
No sé. Pagan justos por pecadores. No. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque la creación, toda la creación, el mar, el cielo, la luna, los animales, las aves, los árboles, los frutos, todo fue creado para el hombre. Dios lo hizo para el hombre. Entonces, si ya no iba a estar el hombre, ¿qué sentido tenía todo lo demás? Dios lo hizo como para que tuviéramos una hermosa casa. Dios hizo al hombre hasta el sexto día, ¿no? Pero antes de eso es como si Dios preparó la casa donde el hombre iba a estar, un planeta hermoso. ¿Nunca han visto en una foto? El universo es muy violento, es terrible. Ahí no puedes sobrevivir en Marte si no traes un gran casco, hay climas extremos, horrible. Pero la Tierra, el planeta verde, el planeta azul, perdón, le llaman, hermoso, se ve desde un satélite. Dios creó ese planeta precioso para que allá habitara el hombre. Si tú decides a un niño de 10 años, ya está grandecito, pero dices, está solo este niño, lo voy a adoptar. Y mandas a tu casa que construyan un cuarto extra para este niño. Y mandas comprarle unos juguetes y ropa. Y haces todo especial para este niño. Pero cuando vas por él, dice, no, yo no me quiero ir contigo, no me quiero ir contigo, no quiero. ¿Tiene algún sentido los juguetes? ¿Tiene algún sentido lo que le compraste, la ropa? Dices, no, pues esta habitación la voy a quitar, la voy a usar para otra cosa, no tiene sentido ya. Voy a regalar todo. Entonces Dios decide traer al hombre de la tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no fuimos acabada la humanidad? La respuesta está en el verso 8. ¿Alguien la quiere leer, por favor? Pero, dice, pero. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. En la mía dice, Noé halló gracia. O sea, es el favor. Ujú. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias a un hombre que halló gracia, fue que no fue la humanidad acabada. Por eso estamos aquí ahorita nosotras. Por este hombre. Perdón. Ay, perdón. Entonces, Sal- gracias. Gracias. Entonces Noé halló gracia. Entonces, ¿saben que esto es lo más importante para el ser humano? Hallar la gracia de Dios. Tengo una enfermedad, necesito la gracia de Dios. Tengo un problema económico, necesito la gracia de Dios. Estoy en paz y tranquila porque tengo la gracia de Dios. Ando inquieta, pero tengo la gracia de Dios. Esto es lo más importante del hombre porque los problemas que nosotros tenemos son problema para Dios. Lo único que necesitamos es hallar la gracia. Noé halló gracia, o sea, halló el favor de Dios. Gracias a este hombre, a Noé, la humanidad no fue terminada, no fue acabada. Ahora la pregunta sería, ¿por qué halló gracia Noé ante Dios? ¿Cómo se adquiere la gracia? ¿Qué es lo más importante que puede haber? La gracia de Dios es lo más importante que un ser humano necesita. ¿Cómo obtenemos la gracia de Dios? Les voy a hacer una pregunta. Noé era un muy lindo hombre, se portaba muy bien, creía mucho, nunca desobedecía. No, tengo entendido que no, ¿verdad? No, Después, ajá, Noé cometió faltas serias. de Dios. En una ocasión se emborrachó, se le pasaron las copas y se desnudó y luego y sus hijos lo tuvieron que ir ahí a tapar y a jalar y meter en la casa. O sea, tremendo Noé, ¿no? Pero entonces, si Noé
No era diferente a los hombres que habla en el verso, en Génesis 6, verso 5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. No era diferente a estos hombres. No, era un hombre normal, ¿no? Ajá, no era diferente, no era distinto. Sin embargo, aquí en Génesis 6:5 vemos, dice que Dios ya vio la maldad, ya era demasiada, ya no lo tomaban en cuenta, para nada Dios. Esa es la maldad del hombre, no veíamos. Pero Noé, que no era distinto, que también se equivocaba, que también se alejaba, Noé halló gracia. ¿Cuál es la diferencia entre Noé y todos estos hombres? ¿Por qué halló gracia Noé? Si Porque ayer estaba pasando, mándese sí. se arrepentía de haber fallado a Dios. Por ahí vamos. Noé se conocía a sí mismo. Por esas faltas que tenía, por eso él no decía igual que los demás, pero yo qué tengo de mal, Dios. Trabajo, llevo mi vida muy bien, no ando haciendo desmanes, no le hago mal a nadie, pero no tomaban en cuenta a Dios. En cambio, Noé se conocía y sabía. Yo me descuido y me aparto. Yo tengo maldad. Noé sabía quién era. Por eso buscó en su corazón, yo necesito la gracia, porque yo no puedo confiar en mí mismo. Yo no puedo solo. Los demás no necesitaban de Dios porque ellos podían llevar su vida muy bien. Ellos se portaban bien. Ellos eran buenos. Ellos llevaban sus trabajos muy en orden. Pero Noé decía, tantito que me descuido y vean lo que ando haciendo ahí con mis hijos. Entonces Noé dejó de confiar en sí mismo. Por eso halló la gracia, porque sabía cuánto necesitaba a Jehová. Yo les comentaba ayer a una amiga que a mí me impresiona el pastor Oxopar, que él diga, es el líder, ese viejito de 80 años, él dice, yo admiro la fe, pues no sé decir el nombre en coreano, ¿verdad? Pero es un pastor coreano que fue rescatado de la prisión, ahí fue donde él conoció de Jesucristo. Y dices, ¿cómo es que este señor, que es un hombre de fe, admira a este otro? Y entonces dio un ejemplo. Él dijo, a unos, yo les decía el devocional pasado, que a un hombre, a un señor lo mandó, a un evangelista, pastor, lo mandó a Israel a pastorear allá. Pero este pastor decía, no, yo no merezco estar aquí, ya llevo más de 4 años y no hay nadie en mi iglesia, soy un mal pastor, etcétera, ¿no? Pero el pastor le decía, eres un creído, si yo no te mandé a que tengas una iglesia llena. ¿Qué dice la escritura? Y todo Israel será salvo. Israel va a ser salvo por Dios, no por ti ni por mí. Entonces, ay, tiene razón, pastor. Sí, le dijo, eres un creído. Si quieres, vete de vacaciones, pero tú tienes que seguir allá. Ah, está bien. En cambio, este otro pastor al que él decía que admiraba, dice que en una ocasión él le dijo, quiero que vayas a las prisiones. Vas a empezar por la prisión donde tú vives y vas a pedir entrar y ahí vas a dar la palabra y ahí vas a abrir tu ministerio. Ah, está bien, pastor, le dijo. Pues fue este hombre. ¿Y saben qué pasó? Ni siquiera lo dejaron entrar ni de la primera caseta. Entonces se devolvió a su casa. Pero al otro día ahí estaba. Y salían los guardias, le decían, ¿qué está haciendo usted aquí? Es la misma persona que vino ayer. Es que me dijo el pastor Oxopar que viniera. Pues sí, pero no trae una orden de alguien que lo deje pasar, del ministerio.
de educación para que usted entre a dar clases. Pero a mí me dijo el pastor Oxopar que viniera, yo vengo. Por fin a todos los días iban. Allá al mes le dijeron, pero qué necio es usted, si no lo dejamos entrar, ¿por qué sigue? Porque me dijo el pastor Oxopar que viniera, yo vengo. Mire, ¿sabe qué? Vaya y busque a tal persona, a ver qué le dice. Ah, muchas gracias. Fue y buscó a esa persona. Se tardó otro mes en que lo recibiera. No les voy a hacer larga la historia. Al año él logra entrar. Después de un par de años, él tiene el ministerio más grande de todo Corea. Lo llaman de diferentes partes del mundo a que vaya a cárceles y que enseñe sobre cómo compartir a presos. Pero saben, si hubiera sido yo, Lorena, a la que le hubiera dicho el pastor, ve, ahí les va, les voy a decir lo que yo creo que hubiera pasado. Hijo, el pastor no sabe todo lo que tengo que hacer. Cree que, pues, ¿de qué cree que vivo? Cree que no tengo trabajo, como él es pastor y recibe su ayuda al mes, pero yo necesito trabajar. Y aquí vengo, pierdo 1 hora y media de camino. Y luego la hora que me quedo allá afuera de la caseta y luego otra que me retiro. Pierdo mediodía, no me alcanza el tiempo. Así me imagino yo, ¿no? ¿Por qué? Lo que hablábamos al principio, el hombre natural. El hombre natural piensa las cosas de este mundo. Pero este pastor, una vez que lo escuché, él decía, yo cuando a mí me dice algo el pastor Oxopar, yo no lo veo de parte del pastor Oxopar, yo lo veo que es de parte de Dios, porque él es el siervo de Dios, entonces es Dios que me lo está diciendo a través de él. Entonces yo voy porque Dios me lo dice. Y él va. Y ahorita es uno de los ministerios más grandes, pero si él hubiera confiado a su pensamiento, como yo hubiera confiado, no estaría ahí. O hubiera entrado a lo mejor 5 años después, ¿no? Porque, pero ¿cómo? Hay muchos, de nomás no se puede, cuántos obstáculos, pero ¿por qué tanto tiempo? Pero él decía, si me lo dijo Dios, yo voy. Entonces el pastor Oxopar decía, admiro, ¿qué cree? Él cree en la palabra. Entonces, hallar la gracia de Dios, necesitamos esto. Necesitamos nada más creer en su palabra. Yo le estaba compartiendo a una amiga sobre la salvación, sobre el sacrificio que hizo Jesucristo para unirnos a Dios, para ser parte del reino de los cielos, para tener esta nueva naturaleza que no es de este mundo. Algo así, y de repente cuando ella interviene, yo pensé que me va a decir que esto está llegando a su corazón. Ay, una vez mi hijo tuvo una experiencia sobrenatural. ¿Tú crees en lo sobrenatural, Lorena? ¿Saben que yo también he tenido mis experiencias sobrenaturales? Que no sé si son cosas físicas de este mundo que nos engañan a los sentidos. Yo no sé. O si sí son sobrenaturales. Pero no era el tema. Yo veía claramente cómo el pensamiento la estaba alejando de lo que estábamos hablando de la salvación. A ella no le estaba poniendo atención al amor de Dios para perdonarla. ¿Saben por qué? Porque ella se considera muy buena. Porque antes yo le pregunté, ¿tú cómo te verías ante Dios? No, pues sí, sí tengo, me decía, pecado, ¿qué tanto? Pues acabó en 90-10. Yo creo que hubiera dicho más, ¿no? O sea, 90 santa y 10% pecadora. Entonces, el sacrificio de Cristo no es tan importante porque se siente tan buena que no necesita la gracia de Dios. Pero en realidad no sabemos cuánto nos ha perdonado Dios. Nos perdonó lo mismo que a Chapo Guzmán. Nos perdonó lo mismo que a Hitler. Pero uno que piensa, perdonó más a él. Sí perdonó más consecuencias, pero el pecado que él hizo, porque él en su corazón, antes de matar a alguien, en su corazón él tuvo rencor, odio contra otra raza. ¿No la hemos tenido nosotros también? ¿No hemos menospreciado a alguien? En nuestro corazón nos perdonó exactamente lo mismo que estos personajes que nosotros consideramos son más malos, pero es el mismo ser humano. Tenemos esa misma capacidad malvada, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Se está acabando mi batería, pero no voy a poner aquí. Entonces, no, el sacrificio de Cristo no podía recibir la salvación, porque el sacrificio de Cristo no era algo grande
No era algo que supuestamente necesitara. Claro que lo necesitaba. Entonces vemos aquí cómo la gracia de Dios la recibe el que sabe quién es. El que sabe, si yo me alejo, me pierdo. Yo soy frágil, yo soy débil. Pronto necesito ir a Dios, necesito preguntarle, necesito descansar en Él, necesito su ayuda continuamente, porque también si me va bien, me pierdo. Si me va mal, le reclamo. No, necesito la ayuda de Dios para recibir la fe puramente, para creer la palabra tal cual dice aquí, sin meter mi pensamiento, mi idea. No sé si tenga sentido, quisiera dejarlo hasta aquí. ¿Cómo Noé halló gracia? ¿Tiene sentido? Sí, claro. Ujú. Entonces, lo que más necesita el ser humano es la gracia, porque Dios en el capítulo 6 estuvo a punto de terminar con la humanidad. Pero dice, así chiquitito, pero Noé halló gracia. Entonces, por eso dice O la sea, Escritura también, sé salvo, cree en el Señor Jesucristo y será salva toda tu casa. Porque dices, pero nadie cree, aquí a nadie le interesa, pero Ceci halló gracia delante de Dios. Vero halló gracia delante de Dios. Giovanna, Lichita, Lorena hallaron gracia delante de Dios. Entonces, por esta persona que halló gracia delante de Dios, ¿por qué? Porque creyó, yo necesito ser perdonada por Dios, ser limpiada. No hay manera que yo pueda. No hay manera que yo tenga la ayuda verdadera que mi espíritu necesita. Por esa gracia, toda tu familia será salva. Hallará también la salvación. Entonces, este hombre malvado que fue Noé, por gracias a él, porque él halló la gracia, porque él conocía su maldad, es que nosotros estamos aquí ahorita, platicando muy a gusto, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera decir algo Yo no sabía eso, Lore. de qué No, dice. no, la verdad, nunca lo había profundizado así. Y que Sobre Noé. gracias a Dios aquí. Sí. Ajá. Lean otra vez Génesis del 1 al 6, aviéntenselo, pero sobre todo Génesis 6, Génesis, donde dice, y le dolió a Dios, sientan lo que sentía Dios, cómo siente cuando nosotras no lo tomamos en cuenta para nuestras decisiones, para nuestra vida. No oramos antes para aquello que le pedimos, aquello que anhelamos. Pero luego dice Dios, raeré de la tierra. Me duele en el corazón haberlo creado al hombre. Pero luego dice, pero, y ahí cambian el nombre de Noé, pero Ceci halló gracia delante de Dios. Lorena halló gracia. Si sabemos que somos fáciles de desviarnos, si sabemos que no podemos confiar en nosotras, entonces hallamos la gracia y Dios derrama todo su favor. Él es un Dios ayudador, Él es un Dios para el cual nada es imposible, Él es un Dios que quiere glorificarse. Y entre esa fe es tan preciosa para Él, tu fe que creas en Él, que hace lo que cualquier padre quiere hacer, darle a su hijo. Él quiere darnos, proveernos, ayudarnos, sanarnos, limpiarnos. Entonces, terminamos con esto, con una pequeña oración también. Precioso Dios, qué Dios tan maravilloso tenemos, qué Dios tan increíble hemos conocido. Un Padre, el verdadero corazón de un Padre. Cuánto nos has amado, cuánta paciencia tienes con nosotros, cuánta misericordia, Señor. Tu gracia es lo más precioso, Señor, que podemos tener. Ya la tuvimos. Nos regalaste a tu Hijo y nosotros lo aceptamos. Cristo está en nosotros y con nosotras.
Gracias, Señor, porque teniéndote a ti tenemos todo. Gracias, Señor, porque nos has hecho propietarias de un nuevo reino, el reino de los cielos, al cual tenemos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque quieres que no viva el antiguo hombre, sino que Cristo viva que por la fe en Él, en su palabra, sea Él quien viva, no nosotras, que nosotras menguemos y que Cristo viva, que Cristo sea el que derrame su amor en otros, que Cristo hable, que Cristo, por medio de estas siervas tuyas, estas hijas tuyas, Señor, que ahora te pueden decir, te amamos, Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Te amamos porque tu amor nos ha llenado. Gracias, bendito Dios. Gracias. En este día necesitamos tu gracia, Señor. Te pido, Señor, por la próxima operación de Ceci, Señor. Gracias. Gracias por esta tecnología, Señor, que pones para ella. Gracias, Señor, porque estamos confiadas, Señor, que tú serás quien mueva las manos de los médicos, Señor. Sacarás todo mal que haya en su cuerpo, Señor, y la dejarás limpia, igual como dejaste limpios nuestros corazones por la fe en el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por Vero, por Richita. Gracias, Señor, por Giovanna, Señor, porque clamamos que necesitamos tu ayuda, tu gracia y tu favor. Gracias, Señor, por Ceci y por su casa, Señor, que serás salvas. Gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto verlas, señoritas. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Oré, estuvo hermosa. Muchas Muchas gracias. Qué bueno, mi Ceci. Pues tu gracia es lo que más quiere derramar el Señor, así que nomás pidámosle. Así es. Les mando un abrazo muy grande. Ceci, se disfruta mucho este tiempo. Gracias, mi Mándanos Lore. una fotito con todos. Y les voy a mandar Ahí la fotos. pones, porfa, en el chat. Sale. Andar muy contentos Bye, todos. bye. Gracias. Mira, la Vero estaba así posando, que hasta pensé que era una foto. Y ahorita que va haciendo así, dije, ay, mira las fotos. Bueno, Giovanna, cuídate mucho. Bye, bye. Gracias. Hasta Bye. luego.